a la gente. Lastimosamente, esta es la realidad, esta es la verdad, la que le mostramos acá. Con datos oficiales, datos del INDEC, datos del Banco Central, datos que tienen que ver con las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados y también en la entrevista con Maxi Montenegro, un CEO del Banco Galicia, el Grupo Galicia. Separame, ya está nuestro primer invitado. Ya está con nosotros Guillermo Justo Chávez, ex jefe de gabinete de la Cancillería Argentina, y vamos a hablar de este tema. Me interesa mucho escuchar la opinión. Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Miguel lo saluda. Hola Miguel, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda tu audiencia, a tu teleaudiencia. Un placer, Guillermo. La verdad que cada vez que tenemos una charla con usted nos aclara mucho el panorama y es momento de callarnos y escuchar. Hablábamos justamente de los salarios, cómo han perdido los salarios, los créditos que han tomado la gente, muchos de ellos para pagar consumos que se han llevado a cabo, que la gente no llega a fin de mes, y el otro es la caída de la producción, el cierre de empresas, el detenimiento de las máquinas y por ende el despido de empleos, ¿no? El despido de trabajadores. ¿Qué análisis hace, qué conceptos tiene sobre esta realidad de la economía en Argentina? En primer lugar, me parece que el análisis que hay que hacer es cuáles son las prioridades del gobierno y en función de eso las consecuencias. El gobierno claramente ha priorizado un modelo que ya se llevó adelante en la Argentina en otros momentos, con resultados que ya son conocidos, resultados que tienen que ver con crisis social, con distribución regresiva de la riqueza, es decir, concentración de la ganancia en pocas manos y por supuesto el sufrimiento de la gran mayoría de la gente, a partir de esta idea de que la Argentina tiene que ser un país estrictamente productor de materias primas vinculadas al sector agropecuario, y ahora que se le sumó a lo que se denomina minas y canteras, ¿no? Que es la minería y los hidrocarburos. Entonces, de esa manera, lo que hay se generan dólares para tener una balanza comercial positiva, pero que en realidad esa ganancia y esa riqueza quedan en muy pocas manos. Sí. Y al mismo tiempo eso lo que genera es una destrucción del aparato productivo a partir de la desatención que hace el gobierno de lo que verdaderamente genera empleo genuino y por supuesto también bienestar en la familia, que es la actividad industrial y las actividades relacionadas al consumo, ¿no? Lo que tiene que ver con el comercio, con la construcción. Entonces, lo que nosotros podemos ver, podemos percibir y pueden percibir los argentinos todos los días, más allá de que algún número de la macroeconomía en algún diario le digan que son números buenos, en realidad son números positivos para un sector muy chiquitito de la economía, y lamentablemente los gobiernos tienen que gobernar para sus ciudadanos, no solamente para un sector, y lo que está ocurriendo es eso. Entonces, lo que te pasa a vos, digo porque le quiero hablar directamente al que está escuchando o al que está viendo, lo que te pasa a vos no es una ficción, lo que te pasa a vos es Milei, digamos, literalmente. ¿Por qué? Porque en realidad las políticas están dirigidas hacia eso, ¿no? Hacia que, por un lado, haya gente, sectores muy pequeñitos que ganen mucho y la gran mayoría que esté viviendo como vos describiste cuando comenzamos la nota. ¿Usted no cree, Guillermo, que o no se dan cuenta de lo que llaman depuración de morosidad, que es la realidad de dejar de considerar sujeto de crédito a los que refinancian sus deudas? Mira, hoy no es una prioridad del gobierno
el crédito para... ni siquiera para cancelar deudas, ni siquiera para el consumo, porque justamente una de las claves del sistema que idea este gobierno es secar de dinero la plaza. Es decir, no quiero hablar como economista, primero porque no lo soy, digamos, y segundo, pero sí que las políticas económicas impactan en la vida social de todos los argentinos. Es decir, nada es sin querer, todo es adrede, no es que es una... Porque muchos pueden pensar que lo que ocurre, las cosas negativas, son consecuencias no queridas y después se van a resolver. No, acá lo que hay es una voluntad política de que determinado sector de la sociedad no consuma y también que haya un deterioro de condiciones de vida de los sectores medios, porque eso hace que tener aplastada, digamos, por supuesto artificialmente la inflación y de esa manera mostrar algún tipo de resultados, que es lo que quiere mostrar el gobierno. Es decir, el gobierno se va a aferrar a una baja, esta baja, digamos, de la inflación medida en términos de la calma de los cementerios, porque en realidad esa metáfora es, me parece la más elocuente de todas, porque en el cementerio no hay inflación, y nosotros vamos hacia eso. Entonces, acá lo que hay es un modelo económico que lo que hay que hacer es cambiarlo. Lamentablemente todavía nos queda 1 año y medio para cambiarlo, y para quienes tienen la expectativa de que las cosas van a mejorar, lo que yo les puedo decir, repito, y lo digo como un mantra: no sos vos el culpable de tu situación, es Milei. Entonces, acá lo que hay que estar pensando, y te lo digo con toda sinceridad, porque hoy veía algunas noticias, veía veía debates de la oposición y veía debates del periodismo, y siempre se debate para atrás. Entonces se discuten los gobiernos anteriores, y que esto y que el otro, y los detalles. Y acá lo que hay que pensar es en el futuro, porque en realidad el pasado nosotros no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es el futuro. Hay en todo este problema social que hay, ¿no? La falta de trabajo, la recuperación de la economía doméstica y todo este sinnúmero de problemas que generan las decisiones políticas, las decisiones tomadas, y que tienen el apoyo de la gente, ¿no? Tienen el apoyo de la gente. Yo he leído una encuesta en estos últimos días que la vamos a poner a esta encuesta, que la publica el diario Clarín. Y hay varias encuestadoras, ¿no?, que ya arrojaron algunos números que le da muy positivo a Javier Milei, le da muy positivo, le da en el umbral de la reelección. O sea, todo lo que nosotros decimos y le podemos contar a la gente yo creo que no le interesa, Guillermo, O sea, hoy si la elección fuera mañana o fuera este fin de semana, gana el presidente Milei, ¿no? Con todo este sinnúmero de problemas que hay en la economía, en las familias, pero de acuerdo a lo que dicen las encuestas, no sé si hay que tenerlas en cuenta o no, porque la decisión final la toma en ese minuto que ingresa el ciudadano al cuarto oscuro y toma nota y toma registro de la gestión que hizo el presidente o quien lo represente. Pero las encuestas le dan positivas al presidente Milei. Mirá, lo que yo te puedo decir, te podría decir 2 cosas con relación a las encuestas. Algunas que generalmente las encuestas pueden ser una referencia, pero la exactitud, los hechos han demostrado que no es tal, porque hemos visto un sinnúmero de encuestas y encuestadores que se han equivocado. Lo que sí podemos decir, y en eso sí coincido con lo que vos decís, es que las sociedades están partidas, están quebradas, por varias razones. Una por cuestiones que tienen que ver con el discurso político, la propaganda, lo que se denomina, digamos, ahora se le llama la guerra cognitiva, es decir, cómo las posiciones políticas tratan de convencer de alguna manera a la gente
de que le va a ir bien o que le está yendo bien cuando los hechos demuestran lo contrario, ¿no? Y muchas personas se convencen y muchas personas votan en contra de sus propios intereses, convencidas justamente por quienes elaboran estos discursos. Pero esto es una realidad de la democracia actual a nivel global. Entonces, hoy las sociedades están partidas al medio. Podríamos calificarlas de izquierda, de derecha, podemos calificarlas de distintas maneras, pero sí es cierto que las sociedades están fragmentadas. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, frente a estos discursos que en el caso de Argentina, que monopoliza Milei, oponerle una opción. Es decir, si nosotros lo único que hacemos es denunciar las barbaridades que hace Milei y no tenemos una mirada propositiva, una agenda propositiva, seguramente quienes lo apoyen a Milei van a decir, bueno, pero ¿y ustedes qué van a hacer? Entonces yo lo que digo es que hay que ir a lo puntual y al momento que le toca a la Argentina del futuro. A la Argentina del futuro le toca, así como ahora fue la etapa del ajuste, fue la etapa de que la gente tenga que pagar sin chistar una barbaridad en términos de servicio, fue el tiempo en que la gente tenga que dejar de comprar alimentos en el supermercado, tenga que endeudarse, fue el momento que la gente no tenga acceso al crédito, fue el momento que cierren fábricas, fue el momento que la mayoría de los argentinos que trabajan día a día tengan que sufrir mientras que algunos vivos se llenen de dinero. Bueno, ese momento tiene que terminar el año que viene. Ahora tiene que venir otro momento. ¿Cuál es el otro momento? Bueno, el otro momento tiene que ser el momento de priorizar el trabajo, el momento de priorizar un modelo de desarrollo sostenible que ponga el eje justamente en sectores que reactiven la economía, que prendan la economía, en que las personas puedan acceder a la vivienda. Es decir, un montón de situaciones y de cuestiones que los gobiernos tienen que resolver. ¿Qué quiero decir con esto? Porque Milei lo que ha tratado de inculcar en su batalla cultural es que ninguno de nosotros tiene derecho a eso. Y yo te voy a dar un ejemplo concreto. El alcalde de Nueva York, que no vamos a decir que Nueva York es una ciudad ni comunista, ni que va en contra de las ideas actuales, etcétera. El alcalde de Nueva York llegó al poder, que se llama Zoran Mandani, llegó al poder con un discurso, con unas ideas de cobrarle impuestos a los ricos, llegó y le cobra impuestos a los ricos. De congelar los alquileres, llegó y congeló los alquileres. De que la gente que los chicos tengan las guarderías, los chiquitos las guarderías gratis, llegó y los chiquitos tienen las guarderías gratis. Entonces, y al mismo tiempo, una ciudad que tenía déficit fiscal pasó a tener equilibrio fiscal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que tener inflación baja y tener equilibrio fiscal es absolutamente compatible con que la gente pueda tener bienestar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que proponer de cara al futuro para oponernos a las ideas de Milei. Ahora, justamente estaba viendo lo que usted hablaba del alcalde neoyorquino, ¿no? Mandani. Tiene una mirada progresista radical, ¿no? Y ha planteado ese estilo de política que en Estados Unidos no surgía. Ahora, ¿cuál es la propuesta progresista, de centro izquierdista, una política donde vuelva a la sociedad a confiar cuando tenemos la oposición? Llámese varios partidos, no quiero solamente darle o poner la responsabilidad en el peronismo, ni kirchneristas, no kirchneristas. El tema es cuál es la oferta electoral que tiene hoy la gente de una mirada distinta, ¿no? Que le diga, por ejemplo, a estos 7 millones de deudores, que le diga, bueno, vamos a tener un plan para que la gente pueda salir de esas deudas, vamos a poner plata, recursos del Estado para recuperar esa confianza y que la gente tenga posibilidad en su futuro a tener un crédito para poder desarrollarse, para poder hacer una pyme, una micropyme. Digo, ¿qué propuesta hay desde la oposición?
La primera propuesta, bueno, a ver... Cuando están todos peleados, digo, ¿no? Bueno, o sea, una cosa es lo programático y otra cosa es las personas. Yo lo que creo es que, y esto es personal, por supuesto que formo parte de un espacio político, que es un peronismo ampliado, que como bien vos decís, algunos lo pueden catalogar de más de centroizquierda, otros se consideran que no son tan de centroizquierda, son más de centroderecha. La cuestión es esta de ubicar en el espectro ideológico, no me parecen mal, pero me parece que no son excluyentes. Lo que sí me parece que es cierto es que hay que ser práctico en términos de los tiempos que estamos viviendo y las soluciones que demanda la gente. Entonces, frente a eso, lo primero que tenemos que hacer es dejar de mirar, pareciera ser un discurso, pero no lo es, dejar de mirar el pasado y mirar el futuro. Vivimos, cuando digo dejar de mirar el pasado es porque se comparan todo con los gobiernos anteriores y nosotros no podemos compararnos más con los gobiernos anteriores. Nosotros lo que tenemos que decir es proponer para el futuro. ¿Por qué? Porque en realidad... En definitiva, independientemente de que se compare con los gobiernos anteriores, la situación está como está. Pongamos un ejemplo. El gobierno de Javier Milei, de los 9 ministros, 7 son del PRO, es decir, 7 ya fueron ministros de Macri. Y nadie de la gente que acompaña a Milei, o de los ciudadanos que acompañan a Milei, que como vos dijiste también son bastante, ponen la atención en que la mayoría de los ministros de Milei fueron de Macri. Están acompañando en estas políticas. Entonces, ¿por qué? Porque Milei vino a proponer algo que yo considero que le está haciendo mucho daño a la Argentina, así como también le hizo Macri. Ahora bien, nosotros tenemos que decir qué venimos a proponer. Y cuando decimos qué venimos a proponer, yo ya te planteé algunas cosas. La segunda cuestión de lo programático es quién lo dice. Ahora, algunas personas, como te lo dije alguna vez que conversamos, somos más conocidas, otras somos más desconocidas, y los liderazgos tienen que construirse en este año y medio que queda. ¿Por qué? Porque la gente, más allá de programas, vota personas. La gente lo quería votar a Milei por más las barbaridades que dijo Milei en la campaña, la gente lo quería votar a Milei. Bueno, ahora nosotros tenemos que buscar un candidato o una candidata o varios candidatos o varias candidatas que expresen la esperanza de que tienen que tener los argentinos. Todavía estamos a tiempo. Ahora, que estemos a tiempo no quiere decir que nos dejemos estar. Tenemos que estar en marcha con estas ideas, tenemos que estar en marcha con tener presencia en los medios de comunicación, como el de ustedes, por ejemplo, y en otros mucho más de toda la Argentina, y recorrer el país tratando de que las argentinas y los argentinos se enamoren con una nueva épica, porque tenemos que plantear una nueva épica. Esa es la única forma. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Si no, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de neutralizar a Milei como sea el año que viene, con las candidaturas que lleguen como lleguen, y realmente no va a ser nada nuevo. Nosotros tenemos que generar algo nuevo para la Argentina. Lo último, me gustaría una reflexión, Guillermo. Y esto lo quiero hacer en voz alta con usted, que es un hombre entendido, muy inteligente, que yo hago silencio para escucharlo, porque la verdad que muy gustoso de su presencia. Muchas gracias. Perón le había enviado una carta desde el exilio a los jóvenes del año 2000, se llama la Carta a los jóvenes del año 2000, que era readecuar la ideología en términos de actualidad, Actualización doctrinaria, sí. Exacto. Yo veo que el peronismo se ha quedado en que la asequibilidad era parte o era programática al esquema de políticas de gobierno. El acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso. Yo creo que hay un paso hacia adelante, que la gente busca la independencia de esa asequibilidad, la independencia que tiene que ver con mejores salarios, con mayores inversiones, con independizarse del Estado protector. Esa política ya no va. Yo creo que se está buscando otra cosa. Y hay que hablar a los jóvenes, que los jóvenes
por ahí en su poca educación financiera, que es un grave problema de nuestra sociedad, que los jóvenes no tengan educación financiera, que no sepan qué es deuda, que no sepan qué es crédito, que no sepan qué es morosidad, que no sepan qué son inversiones. Bueno, porque los jóvenes creen que depositando la plata en billeteras virtuales le ganan el sistema financiero, y eso es una equivocación muy grande. Yo creo que hay que readecuar los mensajes. Yo veo que el peronismo tiene un mensaje vetusto, viejo, que no va para este tiempo. Y la otra, la gran pelea, lo que aquellos que se denominaban no se están peleando, se están reproduciendo, no va, se está acabando el tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo estoy tratando de dar esa pelea. No somos muchos, pero tampoco somos pocos, porque en realidad nosotros tenemos que partir de la base que Argentina tiene extraordinarias oportunidades de cara al futuro. Pero lo que tenemos que tener en claro también es que la memoria, los valores y todo esto que vos dijiste que tiene el peronismo, tienen que ir de la mano de la innovación y la mirada de futuro. Muchos países del mundo que tienen valores muy firmes con respecto fundamentalmente a los derechos, como pueden ser, vamos a poner un ejemplo, los países nórdicos, los países escandinavos, mejor dicho, Canadá mismo en el norte de América, y otros países que podríamos hablar. Tienen Australia, en el caso de algunas políticas que lleva adelante, son países que ya se subieron al siglo XXI, que juegan, digamos, con las tecnologías actuales, que tienen en claro la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, que tienen en claro cómo hay que trabajar las cuestiones vinculadas a los recursos naturales que necesita esta etapa de la historia de la humanidad. Sí. Cuando me estoy refiriendo a recursos naturales, me estoy refiriendo fundamentalmente a los recursos energéticos, y de la mano de esos recursos vinculados a la energía, la actividad industrial que se puede desarrollar en torno a eso, y como consecuencia de eso, los empleos que se pueden generar respecto a eso. Seguro, entonces, seguro. Debates que tenemos que tener, mirá, con respecto a la educación, esto que vos dijiste es clave, y debates que tenemos que tener sobre, por ejemplo, la seguridad social, que tampoco lo está teniendo este gobierno. Debates que este gobierno no tiene porque este gobierno atrasa 100 años. Entonces, en la medida que nosotros logremos interpelar a los jóvenes con lo que, como bien vos decís, y logremos insertar una agenda, porque Mamdani, vuelvo a Mamdani porque, perdón que sea, porque en realidad es el ejemplo práctico que hoy está ocurriendo. Mamdani fue el primer sector que se sintió atraído por Mamdani han sido los jóvenes, porque le dio respuesta a las necesidades que tenían los jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que necesitamos un refresh, además de, como muy bien vos dijiste, de actualización doctrinaria, un refresh de caras, porque la gente necesita alguien en quien creer para enfrentar a Milei. Muchos estamos dispuestos a poner la cara y a dar esas discusiones. Sí. Ahora, tenemos que tener la oportunidad de proponer y generar esas condiciones para el recambio. Ojalá que eso ocurra, porque si no, la gente no es tonta, la gente no quiere, esto también tiene que estar claro, la gente no quiere ver las mismas caras, no las quiere ver. Exactamente. Guillermo, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Bueno, un gusto para vos, te mando un abrazo enorme y como siempre, a disposición. Te mando un abrazo. Guillermo Justo Chávez, ex jefe de gabinete de Cancillería. Me queda un montón de temas. Quiero hablar de las escuelas sombrillas, una nueva propuesta del gobierno del presidente Milei, ¿no? Una nueva propuesta del gobierno del presidente Milei, la ley de libertad educativa. ¿Qué significa la escuela sombrilla? Después te lo voy a detallar un poquito mejor. ¿Sabes lo que es la escuela sombrilla? Que los papás le enseñan a los hijos en la casa. Es una propuesta que salió en Estados Unidos también. Se tiró un programa en Estados Unidos.